Muy propicios días, chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace cosa de un año grabé una serie de vídeos en la que os explicaba cómo mejorar la memoria para hacerla más eficiente. Y es por ello que, bueno, ahora que vamos de cara a exámenes, estoy haciendo todos estos vídeos sobre cómo estudiar mejor, cómo estudiar matemáticas, cómo estudiar historia, etc. Me ha parecido interesante retomar el tema y proponeros un reto. Y es que mejoréis vuestra memoria en tan solo 10 minutos, a base de una serie de ejercicios que van a ser complementarios a los que ya vimos de los palacios mentales y demás. De hecho, esto es un complemento, es una forma de afianzar aún más esos palacios mentales y memorizar de forma más eficiente esta información para poder recuperarla con mucha velocidad. Así que bueno, si tienes problemas de memoria y quieres tener ese recurso para poder memorizar mucha más información sin que ello suponga un trauma, quédate hasta el final conmigo porque estos consejos te van a interesar. Antes de comenzar este ejercicio hemos de entender cómo funciona el cerebro y cómo recupera la información. Y es que veréis, el cerebro no solo recupera bien la información de forma visual, como hemos visto otras veces, sino que recupera muy bien todo lo que sea sensorial, es decir, todo lo que nos llegue a través de la vista, el oído, el gusto, el olfato o incluso el tacto. Entonces bien, lo que vamos a hacer es utilizar todos estos sentidos, poner todas estas sensaciones dentro de un mismo recuerdo. De esta forma nos va a ser más sencillo recordar todo. Es más, los recuerdos siempre nacen de la emoción. Piensa en momentos que hayas vivido muy felices o momentos muy tristes o incluso traumáticos. Estos momentos se caracterizaban por algo, y es que tenían asociados emociones muy fuertes, y es por ello que somos capaces de recordar cómo olía el ambiente, qué gusto teníamos en la boca y cualquier elemento que hubiese en la habitación en ese momento. Podemos recordarlo todo, recordamos palabras, frases, todo al detalle, y es precisamente por eso, porque le hemos asociado todos nuestros sentidos a ese recuerdo concreto. Y eso lo podemos hacer de forma consciente, con un poquito de entrenamiento y en muy poco tiempo, y es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Bien, la primera parte del ejercicio consistirá en crear tu palacio mental, que eso es lo que hicimos ya en otro vídeo más atrás, pero bueno, lo recuerdo un poco para la gente que haya llegado ahora nueva y no lo haya visto aún. El crear un palacio mental básicamente se trata de utilizar un lugar que ya conozcamos muy bien, por ejemplo nuestra casa, para asociar recuerdos a distintos sitios o localizaciones dentro de la casa. ¿Por qué? Porque veréis, vosotros seguro que podéis hacer esto perfectamente. Cerrad un momento los ojos e imaginad que estáis entrando a vuestra casa. Hacedlo con los ojos cerrados, tranquilamente. ¿Vale? Abrís la puerta, entráis y acto seguido vais recorriendo las distintas habitaciones, pasillos y demás. Estoy convencido de que si queréis podéis recordar dónde está cada cajón, dónde está cada puerta. Podéis recordar incluso detalles de las paredes o del suelo, grietas, pequeñas manchas que recuerdan a caras y demás. Todo eso lo vais a poder recordar al milímetro. Pues bien, ese va a ser tu palacio. Ese va a ser el lugar en el que vas a almacenar tus recuerdos en un orden concreto. ¿Y para ello qué vas a hacer? Vas a imaginar el recorrido que harías tú por tu casa si la quisieses recorrer habitación por habitación. Piensa en el recorrido que harías tú y a partir de ahí vas a ir haciendo ese recorrido mentalmente 2 o 3 veces. Para que la información sea más fácil de recordar y saber exactamente en qué posición está cada cosa y poder recuperarla rápido, lo que yo hago es que primero establezco un orden en las habitaciones. La entrada, mi cuarto, la salita, la cocina, el pasillo y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Así ya tengo unas cuantas estancias, unos cuantos números. Pero esto me da para guardar muy poquita información. Entonces lo que hago es subdividir cada habitación en 10 partes más. Por ejemplo, en mi cuarto tengo dividido por un lado la puerta, por otro lado el armario donde tengo los zapatos, la cama, la estantería, la lámpara, la ventana y así sucesivamente. Entonces yo tengo un orden establecido para cada cosa, y en cada habitación tengo 10 posiciones de memoria, por así decirlo, en las que voy a poder guardar cada cosa. Así, si en un momento dado tengo que recuperar lo que hay en la posición 32, sé que tengo que ir a la entrada, mi habitación, la cocina, y sé que en la cocina voy a encontrar rápidamente esa información. El segundo elemento de la ruta de la cocina, que puede ser un cajón, ahí voy a encontrar ese recuerdo que voy a asociar luego. Así que bien, el primer ejercicio es precisamente ese, establecer nuestro palacio mental. Como digo, tiene que ser un lugar que conozcamos bien. Puede ser real, puede ser imaginario, no tiene por qué ser una casa. Yo también he utilizado muchas veces
la ruta que hacía para salir a correr hace años. Lo utilizaba porque la conocía bien. Así que bueno, lo primero, establece tu palacio mental y a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo asociar recuerdos de forma muy eficiente. Bien, y ahora viene lo interesante, ¿cómo hacemos para que cuando nos digan una palabra la convirtamos en algo vívido, tan real, que nos sea difícil de olvidar? Pues bien, imaginad que me piden que memorice la palabra botella. Vale, sin más, una palabra es eso, son letras y son fáciles de olvidar. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es crear un recuerdo que sea casi tangible, que podamos tocar. Y para ello vamos a pensar en una botella, ¿vale? Esto lo vamos a hacer de forma rápida. Pensad ahora mismo en una botella. Pero claro, aún así una botella es algo muy común que se puede olvidar. Vamos a hacerlo un poquito extraordinaria. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color. Una botella podríamos hacerla transparente o de un color verdoso, así, pero no tendría mucho sentido porque sería muy normal. En mi caso voy a hacer una botella verde, pero que sea un verde radiactivo, que irradie ese color como el que hemos podido ver muchas veces en Los Simpson. Vamos a hacer algo así, muy extravagante. Lo siguiente que haremos es darle movimiento a esa botella. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como si fuese una botella que se tambalease porque estuviese borracha la propia botella. Algo ciertamente inquietante, sin duda. ¿Vale? Algo que va a ser más sencillo recordar. A partir de ahí la botella, lo siguiente que vamos a hacer es exagerarla. Hacerla mucho más grande o hacer que haya muchísimas botellas. Una sala enorme con muchas botellas. O en mi caso, una botella que mida 2 metros de alto. Que sea como esa puerta que tengo ahí atrás. Lo siguiente que haremos, ahora que ya tenemos cubierta más o menos la vista, vamos a empezar con el oído. Vamos a ver qué ruido haría esa botella. Y voy a recordar cómo esa botella está haciendo un sonido como si alguien estuviese bebiendo. ¿Vale? Voy a hacer ese sonido y lo voy a interiorizar también. A partir de ahí, lo que voy a hacer también es recordar el olor. ¿Vale? Pues en mi caso, odio la cerveza, no me gusta. Y para mí tiene un olor y un sabor muy penetrante y muy difícil de olvidar. Entonces, bueno, voy a intentar recordar ese sabor amargo de la cerveza. Voy a notar tanto el olor como el sabor en mi garganta. Lo siguiente que haré será recordar el tacto de esa botella. Es una botella que, lejos de estar fría, está caliente y irradia calor por esa radiación. Es una botella mutante. Y luego, por último, voy a darle, para que la escena sea completamente memorable, voy a hacerla divertida, porque las cosas divertidas o el humor absurdo se recuerda muy fácil. Por ello voy a hacer que esta botella, que está moviéndose borracha, que es mutante, desproporcionada y que huele a cerveza rancia, voy a hacer que se esté bebiendo ella una persona, que esté intentando beberse a una persona. Con esta escena, que podemos recordar de forma casi instantánea, cuando practicas un poco, puedes crear estos recuerdos visuales de forma fácil, pues con esto ya voy a tener el primer elemento de mi lista. Ahora bien, para poder recordar en el orden adecuado, lo que vamos a hacer es situar esta escena dentro de nuestro palacio mental. Por ejemplo, si es el primer elemento, yo lo voy a poner en la entrada de mi casa. Y voy a recordar cómo, al abrir la puerta, me encuentro con esta botella tan loca, tan mutante, bebiéndose pues, a una persona y preguntándome que qué quiero. Eso va a ser lo que voy a recordar. Y esto lo voy a poder hacer con distintos elementos distribuidos a lo largo de ese recorrido que yo ya había creado en mi mente. Así, a la hora de recordar el orden, no voy a tener que pensar, yo voy a poder hacer el recorrido de delante hacia atrás, de atrás adelante, o voy a poder irme a una habitación concreta y seguir el recorrido a partir de ahí sin ningún problema. Es decir, voy a poder hacer estos órdenes, ir a elementos que están al lado de otros y saber qué elemento va detrás o delante de uno específico, todo ello casi sin esfuerzo, recordándolo de forma muy sencilla. Lo siguiente que haremos, si queremos que estos recuerdos sean recordados más fácilmente, podemos unir todos esos elementos dentro de una misma historia, contarnos como un pequeño cuento, en el que, pues es una botella mutante, asalta nuestra casa e intenta beberse, yo que sé, a nuestro perro, por ejemplo. Y a partir de ahí vamos asociando distintos elementos. Nos contamos una historia, porque las historias, y más cuando son así visuales, y las vemos de forma realista, con todas estas sensaciones, las podemos recordar con muchísima facilidad. Esto también podemos utilizarlo para estudiar asignaturas como historia. Por ejemplo, en vez de recordar hechos en un eje cronológico, de simplemente, como digo, un ejercicio memorístico, de recordar a la fuerza fechas y demás,
podemos ir recordando el orden de forma simple mediante ejemplos de este tipo. Por ejemplo, imagina que tienes que estudiar, pues eso, la disputa de dos países por un tercero y ello inicia una guerra. ¿Vale? Pues esto puede ser algo un poco rollo de recordar. Pero imagina, por ejemplo, que en esa posición del eje cronológico, que coincide con el salón de tu casa, con una mesita, por ejemplo, imagina en esa mesita a dos ratones gordos, con gafas de sol, con gorritos de fiesta, intentando pelearse por un trozo de pastel o un queso que tenga forma de tarta con velas, y que estén pegándose, matándose por coger un trozo, y que ese trozo sale corriendo, le salen patas y sale huyendo de ahí. Esta puede ser una forma muy útil de recordar ese conflicto, de forma sencilla, con una pequeña historia, y sin que tengas que estar haciendo ese ejercicio mental tan poderoso, tan fuerte, que desgasta tanto. Y bien, yo os animo a todos a que hagáis una pequeña lista con 20-30 palabras aleatorias, lo primero que os venga a la cabeza, y que luego intentéis memorizarlas por un orden. Lo único que tenéis que hacer es eso, crear vuestro palacio mental, entrenarlo durante 5 minutos, el recorrido de ese palacio mental, y luego los siguientes 5 minutos dedicarlos a aprender esa lista. Ya veréis cómo en 10 minutos, con muy poquito esfuerzo, vais a poder memorizar y recuperar estas palabras de forma sencilla. La primera vez y la segunda seguramente os cuesten, pero ya veréis que cuanto más practiquéis, como el palacio mental siempre va a ser el mismo, cada vez vais a coger mayor velocidad y os va a ser mucho, pero mucho más sencillo el recuperar toda esta información. Y esto ha sido todo por este vídeo, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya servido y si os ha entretenido, pues eso que os lleváis. Como siempre, recordaos que podéis suscribiros al canal haciendo clic en este enlace que os dejo aquí. También que podéis dejarme cualquier comentario aquí abajo en la sección de comentarios si tenéis cualquier duda, si queréis contarme qué tal vuestra experiencia con estos trucos memorísticos o simplemente si queréis pasar a saludar y decir hola. Ya sabéis que siempre os leo y que estoy por aquí. Así que, por mi parte, nada más. Simplemente desearos un fantástico comienzo de primavera o de otoño, según donde estéis. Y recordaos que nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Chao! Uno de nuestros mayores enemigos cuando estudiamos o trabajamos y que puede acabar con toda nuestra productividad de un plumazo son las distracciones. Un ejemplo práctico de esto. Estamos estudiando para un examen, tranquilamente, todo va bien, y de repente suena una notificación de nuestro smartphone y vemos que es nuestro amigo Juan, que ha subido una foto de un gatito muy mono jugando con un peluche. Nos hace gracia, nos reímos y acto seguido nos acordamos de que había una cuenta en Instagram muy chula de un gato con los ojos azules muy bonito.